para que vayan entrando. Hola, hola a todos. Hola, Cira. Buenas tardes a todos. Hola, Maggie. ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo va? Muy bien, ¿tú? Bien, disfrutando de la lluvia hoy. ¿Así? Sí, me con mi hermana y me dijo que había habido una tormenta tremenda por la mañana. ¿Qué es ese Sí, ruido de...? Hola. Hola, Rosa, ¿cómo está Uruguay? Celia, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien por acá? Escucho como un ruido de guitarrita. Hay ¿no? un ruido Hola, Vicky. Vicky, ¿me oyes? Hola. Esther. Hola a todos. Hola, Esther. Ahí está mi amiga Maggie. de literatura. Gracias por mandarlo. Gracias, No, Vicky. sabía que te gustaría. Hola, Me querida. encanta. Ya sabía. Es que Bueno, ahí vamos a bueno, me la acaba de mandar entrar. Helen, yo le pedí que me la mandara, pero ya no la encontraba. Hola, Alberto, que te veo saludando. Ya somos un montón. De veras. Nadie me conoce. Hola, hola, saludos a todos desde Colombia. Hola, Alberto, hola, Ruth. Aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hola, Sara. Ya. Está apagado. Hola, hola. La Delice. ¿Cómo estás? Hola, Sara. Hola, Sara, tanto tiempo. Hola, Vicky. Te extrañamos. Aquí andamos. ¿Cómo estás, Sara? El vistazo. Habla linda mi cuñada. Esther. Ay, la voz. Hablamos igual. Esther y yo. Esto es un Yo programa dije, de linda. Argentina. ¿Cómo están, ¿Cómo estás tú tanto tiempo? Pues aquí andamos, sí, claro. aquí en Cuernavaquita, tranquilitos, Ay, qué lindo. guardaditos. Los chicos también están en Cuerna. Bueno, se volvían hoy. Ay, qué rico, sí está muy sabroso. El clima está excelente, excelente. Qué lindo, acá está fresquito. Y verdad es lo que me dicen que hace frío. ¿Hace frito o nada más? Y acá en Huixquilucan está, como es más alto, Sara, está, Tómate un whisky, Luca, ni se te quita, Vicky. tengo una Yo botella, estaba por decir que nos faltaba el café y sacaron whisky. Muy bien ahí. tengo una botellita de mezcal sin abrir todavía. Ana, te No veo he levantar la empezado, mano. solo te estaba recordando. No he No, seguimos. empezado. Ok, chao. Bye. Bye. Bueno, sigue entrando gente, pero como quiero, como siempre, ya los que me conocen, quiero respetarle el horario a todos los que entraron a horario, acá la redundancia. Vamos a ir empezando porque hoy tenemos un librazo y vamos a estar acompañados en este tercer encuentro de literatura que vamos a disfrutar hoy, que hacemos en conjunto con el Centro Cultural Celia Hoffman. Vamos a disfrutar hoy de una tarde con Aarón Nargueras, que es historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Costa Rica, así que vamos a aprender muchísimo hoy inspirados en un gran libro que supongo que muchos habrán leído y para los que no va a ser una linda información, así que le doy la bienvenida a Aarón, le doy la bienvenida a todos de todos los países que ya dijimos que nos estamos conectando, así que es lindo estar todos juntos acá, para los que tienen calor, para los que tienen frío, para toda Latinoamérica, así que bienvenidos a todos y vamos a empezar ahora. Les pido que me vayan ayudando con los micrófonos, vamos a ir cerrándolos, así no lo pisamos a Aarón con la presentación. Le voy a dar la palabra a Helen también para que le dé la bienvenida a este tercer encuentro y arrancamos, ¿sí? Helen. Sí, bienvenidos todos los que se nos han unido hoy a este espacio cultural. Estamos muy contentos de estar compartiendo esta iniciativa con el Grupo Shevet, el ciclo de lecturas y análisis de una pequeña pero muy significativa selección de libros que describen distintas épocas y acontecimientos importantes de nuestra historia.
Esta ha sido una excelente forma de sentirnos parte y de sentirnos unidos al conocer más a fondo las luchas, la valentía y la fuerza de este bagaje cultural que llevamos en nuestro ADN. Hoy nos acompaña el doctor Aarón Arguedas, gran amigo del Grupo Cultural Celia Hoffman, historiador y profesor. Así que estamos seguros que Aarón nos va a sorprender y nos va a conmover con su análisis del libro La gesta del marrano, de Marcos Aguini. Gracias, Maggie, por moderar este encuentro, y a Brian y a Ana por su apoyo. Y gracias, Aarón, por estar aquí. Poner esto, ahora sí, con mucho gusto. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? No hay problema. Sí, perfecto. Primero que todo, un saludo a todos y a todas, la gran familia del sur, desde Costa Rica. Un abrazo muy grande para todas y todos. Y más que esto es un conversatorio. Entonces son cosas muy interesantes de uno que son 536 páginas, que es la primera edición de 1991. Y acuérdense que el que escribe esto, Marcos Aguini, ya no es ningún chiquillo, ya tiene casi 86 años, nació en 1935, y lo más interesante de todas las cosas, y es cosas de la vida, tienen que acordarse que él lo que estudió fue medicina, es doctor, neurocirujano, que fue el que practicó por muchos años, luego psiquiatría o psicoanálisis. Al final, en los años 60 y 70, empieza a escribir y tiene una cantidad inmensa de escritos. Este es tal vez el libro más famoso. Para el año 2018, 2019 o 20, es que sale ya la versión en inglés de La gesta del marrano. Entonces, estamos ante algo que ha aumentado el caudal de un episodio histórico con una trama inmensa, y que se ha vuelto muy popular leerlo y entenderlo. Por lo tanto, el Grupo Cultural Celia Hoffman, Centro Israelita Costa Rica, con Shevet de Argentina, estamos muy contentos de poder trabajar este libro y sus cosas el 22 de febrero de hoy día. El doctor Marcos Aguini es un connotado escritor en Argentina, en toda América Latina, y es increíble lo que en novela, que es lo que que es lo que es el libro, que es una novela histórica hecha narración. La última que él escribe se llama Sabra, que es de 2016-2017. Esta es del 91. Entonces, si ustedes quieren seguir la trayectoria y les gusta la narración, tiene muchos más escritos sobre esto. Biografías tiene solo dos, una sobre Maimónides y otra sobre Brown, que es muy interesante, que es como empieza en gran parte su escrito. Esto es nada más para ingresar a lo que vendría a ser la de Marcos Aguini. En fin, el libro se desarrolla, y es como es una novela histórica, y como es lo que a mí me encanta, la historia, que es lo que me ha apasionado, y sobre todo lo que es la historia colonial latinoamericana, tiene sesgos interesantísimos. Primero, que esto es sobre Ibatín, o Pueblo Viejo, que es como se le conoce, y va a estar situado al puro norte de lo que era Charcas, el primer asiento de San Miguel de Tucumán, o tierra de la nueva promisión, como llamó, y que es un pueblo fundado, y aquí hay que entender por qué la trama empieza cerca de 1580-82. Es un pueblo recién fundado por Diego Villarreal el 31 de mayo de 1565. Muy parecido, porque en este mismo periodo que se está conquistando, colonizando el norte, vendría a ser la República Federal Argentina, en Costa Rica se está también colonizando Costa Rica. Entonces tenemos dos procesos muy parecidos en los cuales se llenan de nuevos inmigrantes, y sobre todo vamos a ver las calidades de esos inmigrantes que vienen al Nuevo Mundo. Esto se llamó el Campo de Ibatín, o chacra o cementera de maíz en la lengua tonocoté.
a un cuarto del río Chalchaquí, que era el cacique, que así se le llamaba, que posteriormente los españoles llamaron río Tejar, porque obviamente que era el lugar donde se hacían las tejas, para suplir a los techos del poblado que se va a desarrollar ahí. Hoy se le conoce como río Pueblo Viejo, que estaba a la salida sureste de la quebrada del Portugués. Muy interesante porque todas estas referencias quedan en un mundo, la novela no se explica mucho, pero es necesario para entender el desarrollo fundamental. Entonces, en este mapita, que es una de las cosas, recuerden que Buenos Aires se refunda posteriormente, y de ahí el río era la entrada. Santa Fe se va hasta Santiago del Estero, que estaba, que dependía fuertemente de el norte del sur de Perú y dependía también de Chile. Por lo tanto, cuando hablamos de Tucumán, que va a estar en esta zona acá, y Córdoba de Chalchaquí, que sería la otra población cerca, es una zona de desarrollo en 1580 y 1590 y 1600 hasta 1650, pero también aquí lo que tenemos que tener claro es una zona de guerra contra los naturales, los originales que están en ese territorio, que en Centroamérica nosotros los llamamos los indígenas, que se dan una y otra vez. Entonces es un periodo de guerra, es un periodo de nuevos inmigrantes, es un periodo de conquista, hombres que vienen con deseos de hacer fortuna rápidamente o de tener a la población indígena bajo encomienda, que era bajo servicio, y por lo tanto el español venía, luchaba, conquistaba y le asignaban cierto número de indígenas que le sirvieran. Y ese era el objetivo fundamental. Esto es en primera instancia lo que queda, y si algún día van allá a Tucumán, puede ir en Ibatín, que tiene todo un museo muy lindo de la reconstrucción de la ciudad colonial. Entonces, las ruinas de Ibatín, yo nada más puse esta fotografía, pero tienen todo un complejo donde estaba el lugar. Estas son las bases donde estuvo el cabildo, la primera población y demás, que está rodeado de 8 dependencias. Este mapita de acá, que es un mapita muy interesante, es de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Obviamente, como todo, la plaza, la iglesia, el cabildo, que siempre va a estar al norte, y la iglesia al este, y el río al oeste, pero que nos daría más o menos la magnitud y lo que tenía de todo la dimensión del pueblo. Muy importante considerar esto. La otra, el mapa que tenemos acá, que vendría a estar San Miguel de Tucumán, que está acá. Y vemos que Potosí está muy al norte, pero también está hacia el sur Buenos Aires, y estaba en el medio, que es las vías fundamentales comerciales. Por lo tanto, Tucumán va a tener o va a desarrollar varias actividades económicas. Muchas de ellas va a ser la madera, construcción de carretas, transporte, enlace. En este momento que hablamos de 1580, la plata, por lo menos, no se sacaba por Buenos Aires. Va a ser en un periodo posterior. Sin embargo, estaba cerca de Potosí. Lo que tenemos es una grandiosa contrabando de plata de ida y vuelta y comercial. Por el otro lado, lo que tenemos es una lucha de frontera contra el avance portugués. Pero, y aquí es donde viene la otra particularidad que ahorita vamos a hablar acerca de los antecedentes. Recordemos que para 1580 las coronas de Portugal y España se unen. Bueno, no se unen totalmente. Lo que sucede es que Felipe II, al morir el último rey portugués, que declara que no es heredero forzoso, Felipe II, rey de España, declara que él es el heredero, y como era el imperio más fuerte en ese periodo del mundo, Portugal no tiene forma de hacerle frente, y se van a unir de 1580 a 1640. Prácticamente el periodo de vida de Francisco Maldonado da Silva, que es el actor principal de la novela que estamos aquí trabajando. Entonces, vamos a hacer un poquito de antecedentes para conocer que el caso da Silva no es un caso aislado y entender por qué la familia pasa en una movilidad continua de lugar a lugar. Y en Tucumán, el segundo gobernador va a ser Gonzalo de Abreu y Figueroa, era sevillano.
y va a estar al mando entre 1574 y 1580. Sin embargo, es sacado del poder en 1580 y se nombra a Hernando de Lerma y Polanco, también otro sevillano, y que se conocían las familias de antemano, y viene como gobernador de Tucumán entre 1580 al 84. Los dos despóticos, los dos son crueles, que es lo práctico del periodo. Los dos vienen a hacerse ricos y a conquista fuertemente, pero hay un episodio fundamental, y aquí es donde tenemos que empezar a entender un poquito de la trama de todo el libro. Lerma y Abreu tenían problemas serios personales. ¿Por qué? Desde España, no es cosa nueva, pero Abreu manifiesta que Lerma, y aquí viene uno de los primeros ataques para entender fuertemente, era de ascendencia judía, que una de sus abuelas la dieron a la hoguera por herejías y que sus padres, de todas maneras, habían sido sirvientes en la casa de los Abreus. Ahora uno empieza a entender el odio, el factor número uno de llamar extranjero a todo que no podía comprobar que era cristiano viejo. Y sobre todo, trató de deslegitimizar la llegada de Lerma y la toma del poder, aunque venía auspiciado por el rey. Esto es algo que nos dice Antonio Virgilio Castiglione en Historia de Santiago del Estero, en una edición del 2012, que es muy interesante porque es uno de los primeros relatos que nos dice que se comentaba, se sabía y no se quería a los judíos, o el origen de aquellos que llegaban a todos estos lugares. El próximo gobernador, que es Antonio de Cepeda, que vemos que va a gobernar durante 12 años, lo que vendría a ser Tucumán, y revela varias cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual va a venir Diego Núñez da Silva, el padre de Francisco. Y entonces, cuando revisamos cuán grande podía ser este lugar, lo dice es que en 1582 eran 25 vecinos. Y cuando hablo de vecinos, va a ser hombres con armas, conquistadores básicamente, o dueños que vivían en el centro de la ciudad, y cerca de 3,000 indios de servicio, que era la forma en que venían a conquistar, que habían diaguitas, toconés y lules. De esta manera, y aquí es muy interesante ver el proceso, en un proceso de 25 años, calza extraordinariamente con la vida de Francisco Maldonado da Silva, entre 1582 a 1607, en una relación de Alonso de Rivera, dice que había vecinos españoles 32, o sea, eran pocos, con unos 1,100 indios de paz, o sea, indios dominados a servicio, repartidos obviamente entre los 32 españoles y sus familias. Además, habían algunos mercaderes que los diferencian fuertemente, porque aquí estaríamos hablando si el epíteto de mercader en aquel tiempo era portugués. Y segundo, criollos sueltos, pobres y holgazanes, o sea, gente que no tenía riqueza ni que había participado en alguna conquista. Y lo interesante, el mestizaje, que ya nos revela que hay muchos mestizos de la misma calidad, o sea, vagos y pobres, que es lo que nos pretenden dar acá. Y prácticamente es el marco conceptual de lo que tiene Ibatín en este periodo. De hecho, en el Museo de Ibatín, que tienen una página muy bella, recrean lo que fue Ibatín, y de ahí saqué particularmente esta forma de cómo estaban repartidos los solares y las casas, que ellos lo tienen ahí. Tienen 3 ejemplos de casas, pero de acuerdo a la descripción que hace Diego Núñez da Silva de cómo era su hogar en Ibatín, pienso que este sería uno de los más acertados para que uno entienda lo que tenía, porque habla de la parte de los siembra de los árboles, de la riqueza del campo, de los naranjos que siembra. Y entonces tenemos una visión de qué es lo que pudo haber sido la casa. Muy interesante, que habla solo de 2 esclavos, pero recordemos también que había indígenas de servicio. Ahora no se menciona mucho, pero era algo común que los españoles lo tuvieran para construir, para servirles, para trabajar las tierras y demás. La otra que tenemos acá
Ibatín como tal dejó de ser una ciudad y se muda en 1678 por una gran inundación. El río siempre fue un problema, paludismo y demás, y por ahí entendemos que haya la necesidad de que un médico venga a ayudar. La ciudad se traslada y se viene a 64 kilómetros de distancia, un lugar que se llama La Torre. Entonces, y lo que quedan son las ruinas en ese lugar. Y eso sería la primera trama que nos acá. La otra que hay que tener claro es que no era un territorio pacificado totalmente. Era un territorio donde Gonzalo Abreu de Figueroa lanzó 4 ataques sobre los valles chalchaquíes, o sea, contra los indígenas, para disminuir el poder de un líder, de un cacique indígena que se llamaban Chalchaquí entre 1574 a 1580. ¿Por qué? Reunió casi 10,000 indígenas. Y entonces el grave problema era defender los pueblos de Salta, La Rioja, San Salvador de Chuy, entre 1582 a 1593 de los indígenas y someter a los indígenas para el servicio en todos estos pueblos. Sin embargo, el miedo siempre y el terror era las revueltas indígenas. En el pueblo de Pumamarca, Viltipoco se rebeló en 1594, prácticamente el periodo que Francisco Maldonado da Silva tenía 2 años. Era un lugar de guerra, era un lugar abierto, y no estamos hablando que se rebelaron pocos indígenas, estamos hablando que lo que calculan las crónicas de los castellanos eran 10,000 indígenas, y si vemos los números de castellanos, no eran muchos. La ventaja que tenían el caballo, las armas de metal y, por supuesto, la pólvora de las armas de fuego. Así es que, en medio de todo esto, es que el médico Diego Núñez da Silva arribó a estos territorios con la familia, en momentos de guerra, en momentos de ocupación de nuevos colonos que disfrutaron de una encomienda y que explotaban fuertemente. Pero si volvemos a Portugal, que es donde supuestamente comienza la historia, tenemos que entender por qué un portugués termina en Ibatín, en un lugar inhóspito, lejos de la civilización, que habría que cabalgar miles de kilómetros, viajar en barco, y resulta algo que hay que entender fuertemente. En Portugal, a diferencia de Castilla, y aquí hay que tener muy claro eso, la Inquisición, a pesar de que los judíos fueron bautizados a la fuerza en Portugal en 1496, hubo masacres al inicio de 1500, lograron mantener a la Inquisición, no se fundara hasta 1536. O sea, prácticamente durante 40 años eran cristianos nominales que seguían practicando el judaísmo como quisieran. No abiertamente, obviamente, porque los iban a condenar, pero para 1536 el Santo Oficio portugués tuvo una actividad relativamente reducida, pero empieza a manifestarse fuertemente. El Tribunal de Coimbra, para darles un ejemplo, porque está dividido en 3 zonas, Coimbra al norte, Lisboa al centro, y Lisboa estaba a cargo de Brasil, y Évora miraba hacia el sur. Sin embargo, para 1500, al final de la década de 1570, empiezan a manifestarse visitas de los obispos, sobre todo en las zonas de fronteras en Portugal. ¿Por qué? Uno de los graves problemas eran las denuncias. Denuncias de cristianos viejos contra cristianos nuevos. Y una de las denuncias aquí fuertemente, para que ustedes vean, de este obispo, Marcos de Teixeira, viaja a distintos pueblos, todos que tienen que ver con la frontera con Castilla o en el norte con Galicia. Uno de los más famosos es un pueblo que se llama Castelo Branco, que ahí fue donde descubrieron todavía personas con ritos judíos hacia 1960 y 1980 y que parte de ellos volvieron al judaísmo. Y Marcos de Teixeira, el inquisidor Jaí, y viene María de Oliveira, que era mitad cristiana, y eso de mitad cristiana nos vuelve al caso de Diego Núñez da Silva, porque
él es judío, o dice que es cristiano nuevo, pero se casa con una cristiana vieja. Entonces sus hijos caerían bajo esta misma lógica de una mitad cristiana, que denunció, vean ustedes lo trágico, y es algo que sucede muy a menudo, a 32 personas, la mayoría parientes, de entregarse a prácticas judaicas. Y estoy hablando de 1578-79. Total, en esta visita, 103 vecinos de Castelo Branco se habían presentado ante la mesa inquisitorial. ¿Por qué? La idea, una vez que a alguien denunciaba, era que todos se presentaran, porque entonces el brazo de la Inquisición iba a ser más laxo. Si no se presentaban, el castigo iba a ser más duro. Sin embargo, la Inquisición actúa con una fuerza, como lo va a presentar en Lima. Y algo más de 200 testimonios a actos ligados de criptojudaísmo es lo que se repite de todo este lugar. Contrariamente, cuando se comparan los casos de los cristianos nuevos contra los casos de los cristianos viejos, que en casos puede ser blasfemia, bigamia, etcétera, hay 18 delitos. O sea, mayoritariamente en este periodo es cuando se empieza a perseguir fuertemente la población y la emigración de aquellos que sienten que pueden ser acusados, perseguidos y demás, salen de Portugal. En muchos casos se van a Holanda, pero recuerden que Flandes en este periodo está entrando en guerra contra España, pero toleran, pero no pueden practicar. Eso es una de las problemáticas que tienen. Otros emigran al sur, al norte de África, otros emigran al reino de los turcos, otros emigran a Italia y otros deciden ir al reino inhóspito de Brasil, que en este caso sería la marca aquí de 1580. Sin embargo, la huida de 1580 tiene varios problemas. ¿Por qué? Si pensaban que iban a huir de la Inquisición portuguesa, como le pasa a Diego Núñez, llega a Brasil en 1580 más o menos. Pero el grave problema es, a partir de ahí en adelante, como se unen los reinos, la Inquisición los va a perseguir en cualquier lugar. Y el problema también es que España ocupó esta unión para que los mercaderes portugueses, que tenían una fuerza muy grande, ayudaran a desarrollar a una economía quebrada, como era la España de ese periodo. Desde 1576-77 hasta 1596-97, España se declaró 3 veces en guerra. O sea, había todo el oro que venía de América, no alcanzaba para pagar las deudas que tenían. Estaban envueltos en guerras y problemas muy serios. De ahí que los cristianos nuevos de origen portugués hicieron cosas muy interesantes. Uno, pagaron para que se abolieran los obstáculos para su emigración a América en 1601. Por lo tanto, el continente se va a inundar de portugueses y se va a volver un sinónimo portugués judío. Eso va a ser uno de los ataques más fuertes de los cristianos viejos y de los castellanos en América. Lo otro, en 1605 obtuvieron un indulto papal para acusados de Judá, a cambio de 2 millones de cruzados, que casi todos fueron a parar a las arcas de Felipe III. ¿Para qué? Que era más que todo un cobro para no llevarlos ante la Inquisición. Pero hay algo fundamental y es algo que nosotros tenemos que entender del libro, porque el libro nos da a entender que muchos son mercaderes. Bueno, eso es claro, pero ¿en qué traficaban? Nos deja entrever que muchos traficaban mercachifles, no lo dice, o mercaderes, en muchos de seda, de telas, pero el gran comercio de este periodo que estuvo a cargo de los cristianos nuevos y de los portugueses era el comercio de esclavos, a partir de 1595. Y entonces esto va a ser fundamental porque a Perú van a dominar ese trasiego de esclavos vía Panamá, entrando a Perú para que trabajaran tanto en las haciendas de la costa como en las minas. Y ahí es donde encontramos a este grupo de portugueses muy bien afincados, pretendiendo defenderse de todo y a escondidas, en muchos casos,
siguiendo los judaicos. Y esto es el caso que llega Diego Núñez da Silva. ¿Por qué? Porque los portugueses dominaban el comercio. Lo otro interesante acá es que son redes increíbles. O sea, hay pocos datos, pero lo que sí tenemos en las acusaciones es que las redes se movían Lima, Callao, de Callao a Panamá, que es tierra firme, de tierra firme a Cartagena, de Cartagena a Guinea, a Lisboa, a España, al norte de África y también Buenos Aires y Brasil. ¿Qué nos quiere todo esto? Y para que ustedes me entiendan, el comercio de esclavos, los cristianos nuevos podían poner su tripulación, podían traerla sin presentar papeles ante la Inquisición o ante Castilla, que eso les valió para que ingresaran muchos más números y no tenían que fingir o mentir en los árboles genealógicos porque estaba prohibido que vinieran cristianos nuevos al Nuevo Mundo. Entonces es algo fundamental. De aquí en adelante, entonces, las puertas del Nuevo Mundo Español, que habían estado cerradas desde un principio a los cristianos nuevos, se les abren de par en par. Sin embargo, una de las formas en que los cristianos viejos van o trabajaron para atacar a estos cristianos nuevos y su ascenso económico en el Nuevo Mundo era acusarlos de judíos. Muchos eran portugueses y obviamente algunos tenían sangre judía, no todos, pero era el sinónimo que utilizaron para apropiarse no solo de los bienes, sino también del comercio y de los lazos que tenían. Y eso era una de las cosas fundamentales. Cuando hablamos del imperio de Felipe II, entonces cuando se las dos coronas, esto es lo que estamos hablando. Felipe II va a ser el rey donde nunca se ocultaba el sol, porque dominaba desde Filipinas, casi todo el sudeste asiático, India, Hormuz, Mascat, toda esta zona, todas las costas de África que eran portuguesas, Portugal y Castilla y Aragón, toda la península, los Países Bajos y partes del norte de África y el sur de Italia. Y en América prácticamente dominaba Brasil, todo lo que vendría a ser Buenos Aires, Charcas, Chile, Perú, Cartagena, Nueva Granada, Nueva España, las Floridas. Era un imperio inmenso, pero no tenía el potencial económico ni la población para llevar adelante todo esto. De ahí que cuando vamos hacia la familia da Silva, tenemos los datos indican lo siguiente, y todo esto se saca por las interrogaciones que se les hacen. Recuerden que, y aquí hay que hacer varias cosas, la Inquisición no podía emanar sangre en una tortura. Entonces todas las torturas son de dolor y muchas de ellas utilizan el potro, y ahorita vamos a mostrar varias cosas. Dentro de ellas, una vez que salía sangre, tenían que parar inmediatamente, porque tenía que confesar, y esa era una de las variaciones que utilizaban acá. La familia da Silva, que yo la llamo familia da Silva, porque recuerden que los portugueses, el primer apellido es el del padre y el segundo es el del padre, mientras que en el mundo castellano se usa el primero del padre y después el segundo es el de la madre. Tenemos aquí la relación muy interesante. El padre de Diego Núñez da Silva se llamó Antonio Luis Núñez da Silva, que casó con Isabel de la Vega. Que sean muy portugueses habría que investigar, porque de la Vega es un apellido totalmente castellano. Aunque aparece mucho en Portugal, pudieron haber emigrado en 1391 cuando hubo las grandes revueltas contra las juderías, pudieron haberse ido antes de 1491-92 y se quedaron allá, y después vuelven a una emigración reversa a Castilla. Por lo tanto, lo que sí tenemos aquí claro es que Diego Núñez da Silva, el hijo de Antonio Luis da Silva, nació en Lisboa en 1548 y muere en el Callao, según hay dos versiones, en 1616 o 1617 en Lima. Va a tener una vida de 52, 68 años, que en ese periodo era una vida longeva.
La gente probablemente moría entre 40 y 50 años, que era lo básico. El doctor Diego Núñez da Silva, que es cirujano, graduado también de Lisboa, se casa con, de acuerdo al libro y de acuerdo a los registros históricos, con Aldonza Maldonado de Ocampo y Toledo. Nos la describen como una mujer simple, que no tenía educación y en parte que por eso accede a casarse con un forastero que llega. De ellos vamos a tener 4 hijos, o los 4 hijos que llegan a estar adultos. Recuerden que la mayoría de los niños de nacimientos en este periodo van a fallecer. Se calcula que una tercera parte era lo que sobrevivía. De ahí que se calcula que fueron en 1580. El primero en nacer es Francisco Maldonado da Silva, Diego Maldonado da Silva, en 1584. El segundo, que es el personaje del libro, Francisco Maldonado da Silva, quien nació en Tucumán en 1592 y fallece en 1639 en Lima. Y Isabel Maldonado y Felipa Maldonado en el 86 y en el 90. Por lo tanto, Francisco, que es el personaje principal del libro, es el menor de toda esta familia. Y las 2 hermanas son las que lo hacen fuertemente, repitiendo lo que vimos el caso de Castelo Branco. Ahora bien, Diego Núñez da Silva es cirujano a los 32 años. Una vez que se gradúa, se va de Portugal, dice que llevaba 120 libros. Y es algo que se repite en la familia. El poder del saber es lo que le da un cambio fundamental. Que estuvo en Brasil, estuvo en Lima, estuvo en Potosí, estuvo en la Córdoba Argentina, La Rioja, Tucumán. Llevaba esa vida de nómada. Al cristiano nuevo tenía muy claro que radicarse en un lugar permanentemente lo podía llevar a hacer problemas. ¿Por qué? Lo podían denunciar por prácticas o alguien podía saber cuál era su origen. Lo que trata, y hay muy claro acá, es que su amistad con otros portugueses es el grave problema. ¿Por qué? Porque recuerden que a los portugueses se les desconfía. Uno de los graves problemas es que también se les acusa de ser judaizantes. Lo otro que va a derramar totalmente el vaso acá va a ser las ideas progresistas, que es lo que pone un poquito en el libro, que quería enseñar a la gente a leer y escribir porque era poder. Y que eso trajo el disgusto del fray mercedario Antonio Luque, que era un familiar de la Inquisición o un oficial, alguien que velaba por la Inquisición en ese lugar. Y la idea de Antonio Luque tenía 2 cosas que les gustaban. 1, que le enseñara a escribir al azar. 2, que abriera una escuela. 3, que le enseñara a gente que no era de realengo a saber leer y escribir, especialmente a los africanos. Y lo otro, que fuera una escuela abierta a todo el que quisiera venir. Y lo peor de todo, según el fraile, era que no había educación religiosa en la educación que daba el doctor Núñez da Silva. Y eso era un problema serio. Y recuerden que el tipo de educación de todos estos periodos es una educación estilo catecismo. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. De ahí que no se extraña que sea arrestado en 1601 y se lo lleven en la noche. Su hijo fue arrestado en 1602 y posteriormente muere su madre. Lo que sí tenemos claro es que padre e hijo, o sea, en este caso, Diego Núñez da Silva y su hijo del mismo nombre, son reconciliados en un auto el 13 de marzo de 1605 en Lima. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ellos reconocieron que hacían prácticas contrarias a la fe cristiana, pero que se reconciliaron y seguían siendo católicos. Esa va a ser la manera en que se salvan de ser condenados a un castigo más fuerte. Francisco Maldonado, entonces, como queda casi huérfano y demás, va a ser educado en el convento de Ibatín, donde va a aprender latín y Biblia. Antes de los 18 años, cuando termina su educación, se va a Lima. Quiere ser médico, y eso indicaría en 1609. En Lima vuelve a encontrarse con su padre, y aquí viene algo muy interesante.
Su padre le dice que él había curado de todo, sin embargo le confiesa que es judío y que sigue practicando. Y que, viene la otra, él tenía un libro que leía, el Scripturium Scripturarum, el de Pablo de Burgos, el apóstata, que escribió hacia 1405, 1406 en contra de los judíos. Y que era algo que se usaba mucho para combatir el judaísmo. Y la idea de Francisco era utilizar el libro para rebatir todas esas ideas, que posteriormente lo va a hacer cuando lo interroga la Inquisición varias veces, por eso que no lo pueden doblegar tan fácilmente. Se graduó de cirujano en la Universidad de San Marcos y estuvo, apenas concluye, busca trabajo y decide irse a Santiago de Chile al hospital allá, y también trabajó en Concepción, en Penco. Pero lo que sí describen era que tenía una gran biblioteca. Obviamente, como médico, uno de sus pasatiempos era leer. En Chile se casó con Isabel Otañez de Sevilla y tuvo una hija, aunque en las declaraciones dicen varios hijos, pero no se puede saber más allá de eso. Lo que sí tenemos lo denuncia su hermana en 1626, ya a una edad madura, cuando la intentó convencer de que fuera judía y de que él era judío y que guardaba la ley de Moisés. Ustedes lo que se llega a las divisiones familiares y el miedo a la Inquisición, porque su hermana estaba en un convento y es quien lo va a denunciar. Además, su otra hermana Felipa también pide que sea denunciado. A él lo secuestran y lo arrestan con todos los bienes el 12 de diciembre de 1626. Es arrestado en Concepción el 28 de abril del 27, ahí está malo. Y por lo tanto lo mandan a la celda del convento de Concepción. Y aquí en adelante inicia el proceso en el cual, porque todo esto es secreto, recuerden que la Inquisición trabaja secretamente, nadie puede saber, se arresta, se tiene, no se le acusa, el acusado tiene que saber y tiene que confesar, para eso le dan tiempo. Y de aquí, como la causa es fuerte y no confía nada, se va a trasladar a la Inquisición, que en este caso el cuartel general estaba en Lima, que lo trasladan el 23 de julio. En la primera audiencia que tiene ante los señores inquisidores en Lima, en lugar de buscar una reconciliación o un trato, porque tienen muy claro de quién es hijo, qué han hecho sus ancestros, y hay denuncias, lo primero que dice Francisco de Maldonado es: soy judío, señor, y profeso la ley de Moisés, y por ella he de vivir y morir. Y de aquí no lo sacaron de sus 13. ¿Por qué? Porque si él llegó, lo acusan el 5 de octubre de 1627, y a partir de ahí lo van a tener preso hasta 1639, porque se llaman a los calificadores. Durante 12 años tratan de que él se reconcilie, que es una persona que sabe, debate varias veces con los mismos. Sin embargo, se mantienen los 13. Tanto es así que en 1603 Maldonado fue condenado a ser relajado, o sea, a ser asesinado por el brazo seglar y confiscación de bienes. No hay para atrás acá. Pero, y aquí viene la parte interesante, sabemos que fallece en el auto de fe del 23 de enero de 1639. ¿Cómo lo condenan? Y vemos que 12 años de las cárceles de la Inquisición en Lima lo llevaron a ser flaco, encanecido, con la barba larga y los libros que había escrito atados al cuello, porque en la cárcel, junto con huesos de pollo y con las mazorcas de maíz, escribió todo un libro y se lo amarraron al cuello cuando lo quemaron vivo. Mientras era conducido a la hoguera, que es muy interesante, rompió el telón del tablado un viento muy fuerte. Y él, viendo esto, exclamó: esto lo ha dispuesto el Dios de Israel para verme cara a cara desde el cielo. O sea, hasta en el último minuto no tuvo ningún reparo de que lo hacía. Y estaba convencido de lo que tenía. Así es que tuvo, y vean ustedes lo interesante, disputó 15 acciones con frailes en esos 12 años y no lo pudieron mover de su idea. Se escapó de la cárcel para convencer a los otros reos que están ahí de que se mantuvieran fieles al judaísmo. O sea, es una historia
de la cual nos relata Marcos Aguines con lujo de detalles, pero todo eso se encuentra en todas las declaraciones que hay. La riqueza está en la Inquisición de Lima. ¿Por qué? Porque la Inquisición de Lima se instala hasta 1570. Antes de eso no había Inquisición, y es por Felipe II. A partir de aquí en adelante empiezan a distribuirse comisarios, oficiales y demás en todos los lugares. En Santiago del Estero hubo, como aquí lo tenemos, el jesuita Francisco de Angulo, comisario de Tucumán hasta 1607. Luego fue Francisco de Salcedo, quien ejerció hasta 1613, que es el periodo que calza más o menos en que vivía la familia Maldonado da Silva en estos lugares. Sobre todo, en el Tribunal de Lima se le ha acusado de varias cosas. Uno, ser cruel, no solo contra los criptojudíos que pudieron haber sido de una más laxa, sino para apropiarse de sus bienes, que eran sumamente ricos en algunos casos. En este caso, el Tribunal del Santo Oficio era liderado por Francisco Verdugo, que era un intolerante y perdió a la comunidad lusitana del Perú. Y la idea era apropiarse de todo el dinero. Tanto fue así que los portugueses de Lima enviaron numerosos pedidos ahí y al Papa para que detuviese esa oleada antiportuguesa y anticonversa. Si algún día viajan a Lima, que es algo fundamental acá, la Plaza de la Inquisición, que ahorita se la voy a mostrar en un mapa, es donde está el Congreso hoy. Ahí fue donde en el año 1584 estaba el local de la Inquisición, se le conoce como la Plaza del Santo Oficio o la Plazuela de la Inquisición. Y al frente se construyó la universidad, que ahora entendemos muy bien dónde estuvo Francisco de Maldonado, que sabía muy claro dónde está la Inquisición en Lima. Y ahí está hoy en día la estatua de Simón Bolívar. La otra que tenemos acá, que es uno de los periodos fundamentales de entender fuertemente, que está en la avenida Bancay. Sí, Lima es muy bello en todo eso y tiene toda la razón. Todo esto se conjuga con algo de un grupo de portugueses que se llama la Gran Complicidad, que descubren a un grupo de portugueses que los arrestan el 11 de agosto de 1635 y entonces se va a llevar adelante el arresto de todos los mercaderes portugueses de Lima. Y se va a publicar este auto de fe que se va a llevar adelante en Lima y en Madrid en 1640, y va a ser redactado por nada más y nada menos que el licenciado Montesinos, que es lo que nos queda en un escrito muy lindo que al final les voy a mostrar el libro. Y dice Montesinos, que es uno de los relatos fenomenales que nos queda: de esta manera eran señores de la tierra, y está hablando los portugueses, gastando y triunfando, y pagando con puntualidad los daños y siempre la deuda principal en pie, haciendo ostentación de riquezas y acreditándose unos a otros, astucia y mafia, con que engañaban aún a los más entendidos. Creció tanto su avilantez con el valimento que todo andar iban teniendo con todo género de gentes, que el año de 34 trataron de rentar el almojarifazgo real, que eran las rentas de todo Perú. Era un poder económico inmenso. Entonces había un odio muy fuerte contra ellos. El primero en ser denunciado de todo este grupo inmensos es Joan de Salazar, que en el año 34 lo fue a denunciar un vecino de la ciudad de Lima. Y vean ustedes lo interesante, y esto sucedió en Portobelo, en Panamá, no sucedió en Lima, pero como tenía jurisdicción el tribunal hasta allá, esto es lo que van a decir. Denunció este santo oficio de Antonio Cordero, cajero de uno de los dos cargadores de la ciudad de Sevilla, que por no haber podido vender y despachar el año de 33, feria de Portobelo, subieron a y tenían almacén frontero en el Colegio de la Compañía de Jesús, donde Antonio Cordero dijo que habiendo ido un sábado por la mañana a comprar unos rengos, al dicho almacén halló en él a Antonio Cordero con sus amos, y le dijo que si quería vender unos rengos, a que le había respondido: no puedo venderlos hoy, que es sábado. Y replicándole Joan de Salazar: ¿qué tiene el sábado para no vender en él?
le había dicho, dijo que no debe vender porque es sábado. Y de ahí se inicia una denuncia en la cual se van a tomar a toda esta cantidad de personas que yo les voy a pasar acá, que es inmensa, que eran redes familiares, lo más granado de los mercaderes de Lima. Juan de Salazar es el primero, y eran todos portugueses en un gran número. Manuel de la Rosa, Antonio de Acuña, Diego López Fonseca, y nos dice el lugar y la edad y con quién estaba casado. Y así vamos hasta que llegamos a Manuel Baptista Pérez, que este era el llamado el Gran Capitán. Era el líder de la congregación de los criptojudíos en Lima, era el hombre más rico y es a quien le van a quitar casi todo. Y se mantuvo hasta el final en la observancia de la ley de Moisés. Y así vamos con los nombres de todos: Sebastián Duarte, Antonio Gómez, Manuel Espinosa, todos estos son familia, Roque Gómez, Francisco Núñez Duarte. Vean que los apellidos se repiten en muchos casos: Antonio de Sosa, Rodrigo Vaz Pereira, Jorge da Silva, no tiene que ver nada con Francisco Maldonado da Silva, Rodrigo de Ávila, Enrique Núñez, Jorge Rodríguez, Jorge Tavares. Y así vamos leyendo todos que no tienen que ver con Francisco, porque esto es la gran conspiración. De aquí, la Inquisición de Lima se inventa que hay una conspiración de estos judíos para tomar todo, hacerse del comercio, derrotar a España, apoyar a los holandeses, y esto es de 1639. En México va a haber una forma parecida en 1646, y es cuando cunde el pánico en toda la América española y portuguesa, en el cual huyen todos los que son cristianos nuevos. Y aquí sigue la lista, que yo la puse toda la demás, que es increíble, porque nos da la vuelta o la entendida de todos los ramajes donde venían Portugal, Cartagena, Callao, Panamá, México. Y lo que sí entendemos muy claro es que eran comunidades que se comunicaban, había correos, se casaban entre ellos, tenían noticias. No era algo que no tuvieran información de lo que estaba sucediendo alrededor. Así es que es una lista larga, como ustedes pueden ver. Al final, todos estos, después de todas las investigaciones, determinas quiénes mueren y quiénes viven. Algunos se van a arrepentir, otros no. Este es el primer auto de la fe celebrado el 23 de enero del 39, que esto va a ser en la edición de Madrid de 1640, Montesinos. Y aquí vemos el escudo de la Inquisición, que es el emblema desde 1571. La espada trajo a los herejes, el olivo la reconciliación para los que quieren, y lo que está alrededor es el Salmo 73, que dice: álzate, oh Dios, a defender a tu causa, que ese es el escudo de la Inquisición. Ahora bien, el auto lo describen fuertemente porque aquí viene la procesión, la notificación, la procesión de los penitenciados, que es cuando caminaban los judaizantes con sanbenitos y demás. Y aquí viene algo muy interesante. Todos caminaron, o sea, venían con el peto, con todo, con la coraza, que era el sombrero picudo, con las manos en cruces verdes y con la vela verde. ¿Quién se negó a llevar eso? Licenciado Silva. En este caso era Francisco de Maldonado. Por ir rebelde, así el acompañamiento, sentencias, los que apuraron de vehementi, o sea, los que se les tenían una leve sospecha. En Manuel Bautista, Domingo Cid, que ahí los tengo a todos ellos. En este mapa, la plaza principal es esta y la de la Inquisición estaba acá, que es un mapa del periodo. Ya vamos a ir concluyendo. Los que apuran vehemente y reconciliados con San Benito, insignias, vienen todos estos que aquí están, pero, y aquí vamos a ir a los que sí van a morir, bajados en persona. Y aquí es donde viene la parte. Antonio de Vega, rifle natural de la frontera, y todos estos mueren, muchos de ellos
sin arrepentimiento. Antonio de Espinosa, hermano de Jorge y Manuel, reconciliados, de Almagro de la Mar, soltero de 38 años. Diego López de Fonseca, son 11 los que van a ser quemados. Mercader, camarada de Antonio Acuña, reconciliado, de Badajoz, de 42. Julio Rodríguez de Silva, mercader, soltero, 36 años, natural de Portugal. Este vino de Panamá cuando supo que su hermano Jorge de Silva fue arrestado. Juan de Acevedo, natural de Lisboa, cajero de Antonio Gómez de Acosta, residente en esta ciudad. Luis de Lima, natural de Moncorvo, Portugal, hijo de Juan Tomás de Lima. Manuel Bautista Pérez, que era el gran capitán, y aquí con la esposa y todo, principal líder de la comunidad. Rodrigo Báez Pereira, de Monsanto, guardia poral, que vienen varios, de Montemayor, el Nuevo, en Portugal, Sebastián Duarte. Tomé Cuaresma, cirujano examinado, Serpa, Portugal. Y el bachiller Francisco de Maldonado da Silva, cirujano examinado con facultad de evacuar, o sea que podía hacer sangrías, natural de San Miguel de Tucumán, en estos reinos de Perú, de más de 50 años, que en realidad 39 y 18 sí tenía más de 50 en este periodo, tenía 57 años. Hijo de Diego Núñez de Silva, que tenía todo cirujano portugués, reconciliado, y dice el 13 de marzo de 1605, y murió en el Callao en el 15 o el 16, curando como médico, vecino y casado en la ciudad de Santiago de Chile, con Isabel Otañez, natural de Sevilla. 13 años preso, eso es lo que nos dice. Y vean lo interesante. Una de las cosas es que él se hace llamar, y seguro lo toma de las escrituras, porque lo con la Biblia, como un nací. Por eso es que se llama Nazareno. Heli, en realidad era Eliahu, Anasí. Y eso es lo que intenta hacer cuando firmamos usando todo esa forma. Indigno siervo de Dios de Israel, alias Silva. Se dejó el pelo largo, la barba, ayunó en las cárceles, tanto así que se muere, ayunó por 80 días continuos, y al fin casi ya estaba medio muerto. Lo salvan, más que todo para el show de la quema. Al final ya estaba sordo de las presiones de esta complicidad, y había tantos judíos, que es lo que dice la Inquisición, que si hubiera sabido que había tantos judíos en las cárceles, hubiera hecho diabluras con ellos para fortalecerlos. O sea, uno de los grandes enemigos que vieron era Francisco de Maldonado da Silva. Se escapa, los alimenta y quiere ser quemado vivo. Al final, los relajados, que esto es algo muy interesante y por falta de tiempo no podemos ir a todo el sistema, como a las 3 de la tarde, el 23 de enero de 1639, después de haber leído las sentencias, la Inquisición no quema, no mata, se los entrega al brazo popular, que acabaron de leer las sentencias de los que habían de ser relajados, o sea, de los que deben ser asesinados, quemados. Se levantó un huracán referido, que es cuando le leí al principio lo que dijo Francisco de Maldonado. Y a esa hora, juntos con se los entregaron a Martín Díaz de Contreras y Juan de Telo, de Sotomayor, que era el secretario y alguacil del Santo Oficio. Y se los dan al alcaldes ordinarios y demás, que los van a llevar al quemadero, que usualmente donde quemaran a los judíos estaba fuera de la ciudad. Si ustedes van a la Ciudad de México, muy interesante, en el distrito histórico hay un lugar en una plaquita que dice, no muy lejos del centro, dice, en este lugar se quemaban a los judíos en México. En Lima hacían lo mismo, y los van a llevar y los van a quemar hasta que, y aquí dice muy, muy claro, hasta que quedaban convertidos en cenizas. Ese mismo día, el 23. Este es el cuadernillo de Francisco de Maldonado, que uno lo encuentra en los archivos históricos nacionales de España, y puede entrar uno por pares. Aquí está Heli, judío, nazareo, indigno del Dios de Israel, y aquí viene la firma y todo. Probablemente sopias, porque es muy interesante que esté muy bien hecho, que eso es una de las cosas que hay que entender. Este es un auto de fe de Lima,
de 1699, que nos da una idea de cómo pudieron haber sido. Nos habla muy claro del tablado, del orden en que la gente se sentaba, de las procesiones. Era un ejercicio de poder claro y donde el fin era el miedo. Ya para concluir, lo que sí les quiero dar aquí es la tipología delictiva del Tribunal de la Inquisición. Entre 1569 y 1820, tenemos aquí toda la gente por los delitos: bigamia, proposiciones, supervisiones, judaizantes, son 185, que representó el 12.53%. No es uno muy grande, pero vienen otros: blasfemias, solicitantes, protestantes, falsos celebrantes, visionarios, matrimonios religiosos y otros delitos. Y esto lo que nos da es el 100%. Lo otro, las sentencias de la Inquisición en Lima, que recuerden que eran los territorios de Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay, que sentenciaron a 1,477 personas a pagar oraciones. La mayoría siempre van a ser hombres, una minoría van a ser mujeres, 87% hombres, 12.19 mujeres. Y al final, ¿cuántos fueron condenados a muerte por el Tribunal de la Inquisición en Lima? 32 individuos, siendo 1639 el año más sangriento donde condenaron más gente a la hoguera. Fueron quemados vivos, otros que se arrepintieron al final a garrote, que era que les ponían una soga alrededor, con garrote daban vuelta, les quebraban la nuca y morían antes de ser quemados vivos, mientras que a los otros, obviamente, los quemábamos. De esos 23 por judaizantes, 15 portugueses, 7 españoles, de los cuales 4 eran de origen portugués, un criollo y un hijo de portugueses. 6 luteranos, 2 por proposiciones heréticas, un alumbrado, y esos 32 que se condenaron a la hoguera por la Inquisición en Lima. Que los judaizantes son un 71,88, que es lo que nos interesa acá. Y estos son en el Museo de Inquisición de Lima, que está cerrado. Pero si algún día van a Lima y está abierto, pueden entrar y ver las diversas formas que tienen, que estar cerca del Congreso. Y ahí van a ver ustedes, la caroza es esto, como iban con las togas blancas, indeseados, el cepo, que era como los ponían en algunos casos, la otra, las celdas subterráneas de castigo en el Museo de la Inquisición, que todavía se pueden ver, que era para que no se comunicaran. Ahí les daban el balde y comían en algunos casos bien, se les daba leche y vino si tenían medios, si no, era otra cosa. Este es el pasaje seco que está debajo, que en algunos casos era cuando las celdas ya no daban más, o ahí ponían a los reos que incumplieran las formas. Y dentro de esto estaba la garrucha. Déjame pasar esto. Los distintos castigos. La garrucha era elevarlo con los brazos atrás, que obviamente dolía, y así tenían que confesar. El potro, que era donde lo ponían en la mesa y lo jalaban con mecates hasta que confesaba. Después de la tercera, muchos de los casos que vimos decían que hasta la sexta, séptima vuelta, ya comprendido el dolor, ya confesaban todo lo que quisieran. O el castigo del agua, que era que le ponían un trapo en la boca, en la garganta, y le vertían agua, y pensaba que se iba a ahogar. Entonces eran castigos muy fuertes. Mucho de lo que les he relatado, aparte del libro de doctora Guinness, está en el auto de fe celebrado en Lima, el 23 de febrero, escrito por Fernando Montesinos, que uno lo puede también ver en internet, y esta es una edición del 2016, donde relata todo el acto, y es lo único que nos queda de lo que sucedió ahí. Y hasta aquí llegaría yo más o menos con lo que les traje preparado. Que fue lo que me dijeron una horita, más o menos me paró unos minutos. Fue una presentación fantástica y súper rica en historia, y yo creo que más allá de saber que este libro es muy rico en historia y con este background que ahora nos diste de más historia y de más detalles y de cosas que por ahí muchos no sabíamos, creo que más allá de ser un libro tan maravilloso de por sí y tener esta forma de narración tan cercana al lector, creo que nos das todos los recursos ahora para ir y volver a leerlo y volver a disfrutarlo. Mil gracias, Aarón, y
Vi que alguien levantó la mano por ahí, si quiere alguien abrir micrófono para aprovechar que estaron acá para alguna pregunta. No, yo he estado, es Clara Lieberman, yo he estado en Perú y estuve en el lugar de la Inquisición, en el lugar donde estuvo el martirio que se hacía. Lo más que quiero agregar es esto: cuando estuvo el actual Papa en Perú, llegó ahí y pidió perdón de rodillas por todo el daño que la Inquisición a través de la Iglesia Católica le había hecho a los judíos. Eso quiero decirlo y eso está escrito ahí. Si yo vi todo eso, también lo hay bueno, no hay al grado como está eso en México, también existió eso. Muchas gracias. Gracias, Clara, por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia? Lola, te veo levantando la mano. A ver que te ayudo con el micrófono. Encuentro. Ahí está. Ahí. Ahora podés con el micrófono. No, primero felicitar a Aarón, como siempre, excelente, brillante. Como dijo la presentadora, con muchas ganas de volver a leer el libro, sin lugar a dudas. Yo nada más quería aumentar algo que omitió Aarón, porque no puede abarcarlo todo, pero en Cartagena de Indias hay un museo de la Inquisición con una sala de tortura que está intacta y es impresionante. Pues, que no lo había mencionado, nada más para que algunos, si van a Cartagena de Indias, que lo vean también. Eso era todo y muchísimas gracias. Gracias a vos, Lola, por sumarte. Buenísimo el dato y sí, obvio, es una historia con mucho detalle y una hora no nos alcanza para todo el conocimiento, pero Aarón creo que nos dio bastantes recursos como para disfrutar el libro desde otro lado. Edith, a ver que te ayudo con el micrófono. Puedo nada más agregar algo a lo que dijo Lola. Tiene toda la razón, o sea, en Cartagena es riquísimo. Lo que pasa es que yo quise abarcar los dos primeros, es posterior como en Cartagena, porque es un tribunal que se nombra posteriormente para el Caribe y toda esa zona. Sin embargo, el Museo de la Inquisición es increíble y es de llorar. Cuando uno ve las cosas ahí es de ponerse como nuestros hermanos tuvieron que sufrir y vencer a algo que estuvo vigente, y aquí es que tenemos que tener claro, no es un error. Esto estuvo vigente hasta 1820. Es algo claro que fue con malicia y premeditado para llevar adelante a gente, quebrarla de una fe. Y esto es increíble. O sea, estos son los mejores ejemplos que uno puede ver lo que es un pueblo fuerte y una herencia de la cual gozamos que no se borra de la noche a la mañana. Tal cual, fuerte. Ahí está Edith, si querés. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Les quiero comentar que yo estoy hablando desde Buenos Aires. La verdad que la conferencia es extraordinaria y me parece que es algo tan terrible la Inquisición y que se va perdiendo en el conocimiento de la gente, particularmente de los jóvenes de hoy, que parece que son historias que ya no les interesan y realmente es algo tan dramático, ¿no? Así que los felicito por la conferencia y también quiero comentar que, bueno, me pone contenta que Marcos Aguinis haya escrito La gesta del marrano, porque en ese libro uno le resulta hasta llevadero poder enterarse de esta historia terrible. Así que bueno, felicidades, gracias. Gracias, Edith. En realidad este es un ciclo que se hizo con mucho cariño y fue muy difícil por ahí elegir qué libros tocar y que obviamente quedaron un montón afuera. Ahí Vicky, te veo que levantás la mano y Lola, que querés otra vez. Vamos a saludar a la gente que nos está mirando desde
desde Facebook está Dani Bola ahí, de Colombia, que nos dice que también visitó el museo, y es muy fuerte, así que ahí tenemos un poco de feedback también de Facebook. A ver, Vicky, que te ayudo, no te encuentro. Los que quieran hablar después de Vicky, me avisan, levantan la mano y... No te encuentro, Vicky, dame un segundito. A ver. Brian, a ver si me ayudas a encontrar a Vicky, así le abrimos el micrófono. ¿Cómo aparece? Como Vicky. B corta, B alta. Bell. Sí, ahí está. Ok, ya la encontré, ya le di ahí acceso. Dale, ahí habla Vicky, después sigue Carmen y tenemos... Ahí está. Ahí Ok, está. no, yo quería agradecer, bueno, Maggie por esta movida, mil gracias, siempre te lo agradezco por privado. Y al conferencista Aarón, gracias por contextualizar un libro tan rico como este. Estaba justo buscando, estuve en Lima en 2016, una ciudad hermosa, estuve en un centro histórico, estuve ahí, pero no sabía lo que había ocurrido en esa plaza. Fíjate que la recorrimos y no sabía, o sea que esto es muy sorprendente. Tomé nota de lo que has estado hablando y acaba dentro del libro. Pero Y muchísimas siempre gracias. tomando nota. Vamos a hacer un libro de todas las charlas a las que Vicky se sumó y anotó. Pero no, al contrario, es un lujo lo que hacen ustedes, ¿no? Porque una cosa es leer una novela histórica como esta. Guinness es un gran escritor, hay cosas muy buenas de él, por cierto, pero así contextualizarla, el momento histórico, toda esta data que nos diste, Aarón, es una joya. Así que mil gracias. Qué bueno que te gustó, Vicky. Hoy vamos a... Sí. Maggie, les puedo mostrar una cosita. Esto me lo acaba de pasar Alberto Javiles. Y ahí para Alberto, te abrí el ustedes. micrófono. Ok, voy a aprovechar que Aarón subió eso. Yo soy peruano, de Lima, que vivo en Panamá, pero he ido muchas veces al Museo de la Inquisición. He llevado a mi hijo para que conozca nuestro pasado. Y el peruano, el guía peruano que nos hizo el tour, lo primero que nos vio, porque no tenemos pinta de peruanos, nos dice, ¿de dónde son ustedes? Digo, yo soy peruano. Dice, no parece. Digo, no, que yo soy judío. Mis abuelos son extranjeros. Entonces, él lo primero que esbozó a decir es perdón por lo que les hicimos. O sea, dentro de la educación del guía o de los guías, se ve que hay una concientización fuerte hacia lo que representó Lima con respecto a la persecución en contra de los judíos. Lima fue uno de los centros inquisitoriales del continente, siendo capital de virreinato, y no solamente de cualquier virreinato, sino uno que abarcó desde Panamá hasta la Patagonia, que es el más grande. El día de hoy, o en estas épocas, ahí es lo que compartí con Aarón, desde hace un tiempo atrás, el municipio de Lima viene reproduciendo, recordando los antiguos nombres que había en la época de la colonia en las calles. Es decir, tiene el nombre moderno, en este caso, Girón Guayala. Girón en Lima significa calle, o rúa, avenida. Pero el nombre antiguo era calle de los judíos, porque en ese entonces había, según explica el cuadro, había un lienzo que representaba allí a los judíos. Hay muchas historias de la Lima colonial que tiene que ver con la presencia de los judíos. Incluso hay un término peruano que deriva de la Inquisición.
en Perú decir estoy salado quiere decir tengo mala suerte. Y esto deriva que hubo un reo de la Inquisición que fue injustamente procesado y ajusticiado de apellido Salades. Dice la leyenda, y eso está escrito en el Museo de la Inquisición, que el término salado, mala suerte, deriva de este señor. Ahora, esta fue la sede del Congreso en el siglo XIX. Hoy en día el Congreso está enfrente y quedó única y exclusivamente como Museo de la Inquisición, que es todo lo que se ve, todo lo que Aarón ha presentado. Son dos niveles, el nivel del piso y el nivel del subterráneo. En el subterráneo están los calabozos. En el nivel del piso están todas las torturas que esta gente hizo a nuestros antepasados en Lima. Y curiosamente, y ya para terminar, Lima siendo capital de imperio, Lima tiene una herencia aristocrática muy fuerte. Muchos de los apellidos aristócratas de Lima derivan de marranos. Todas las altas familias, las familias poderosas, lo que se llaman los 12 caciques del Perú, muchos de ellos descienden de todas estas familias de alto abolengo que llegaron a Lima en la época de la colonia y que en la emancipación dejaron de ser españoles para pasar a ser peruanos. Eso vendría a ser. Muchas gracias. Como verán, Alberto sabe mucho y esta es una muestra, una pequeña muestra de lo que vamos a disfrutar el lunes que viene, porque Alberto nos va a acompañar el lunes que viene en el cuarto y último encuentro de este ciclo de literatura y va a estar hablando de un libro muy, muy bueno, que es El pasajero de Ulrich Boswig, que es brillante. Es uno de mis libros en el top 5, así que como ya vieron, vamos a tener mucha información el lunes que viene también con Alberto. Qué bueno que te sumaste hoy. Seguimos saludando a la gente que está en Facebook todavía, que les gusta mucho ahí lo que tuvimos hoy. Y voy a leer una pregunta que hicieron en el chat para Aarón y ya vamos cerrando porque se nos pasó bastante el tiempo. Ahí te leo la pregunta, Aarón. ¿Dónde podríamos decir está la verdadera gesta de Francisco? La verdadera gesta está en oponerse al poder omnipotente de ese periodo sin miedo. Ese sería el mayor castigo para la Inquisición. No pueden doblegarlo. Por más que lo intentan, 13 años. Ahora, otra cosa cabalística. El libro de Guinness lleva 144 capítulos. 12 por 12, que tiene que ver con las tribus de Israel. Son cosillas ahí y cosas de esas, pero fundamentalmente no lo pudieron doblegar. Y es algo que queda en el espíritu fuerte hasta hoy en día. O sea, el mensaje es muy claro. Soy lo que soy. No me van a cambiar. Y yo creo que ahí está el verdadero poder del libro. Sí, un lindo mensaje. Y por ahí hoy que está internet, sí. Y que Marcos Aguines también lo proyecta. Esto es lo que soy. Para bien o para mal, les guste o no les guste, soy lo que soy. Y me mantengo en los 13. Es algo fundamental acá. Tal cual. Como te decía que hoy en internet vamos a encontrar por ahí muchas cosas que sobre todo, de todo tipo de información, pero por ahí no nos tenemos que olvidar de volver a la biblioteca, de volver a los libros, de volver a los clásicos, de volver a este tipo de libros que representan mucho de las raíces que se comparten y por ahí inspirarnos en páginas de papel también está bueno no olvidarse de eso, así que con este mensaje que acaba de dar Aarón, gracias Alberto también por sumarte hoy, gracias a todos los que sumaron de todos lados, de Uruguay, de México, de Costa Rica, de Colombia, que de todos lados, de acá de Argentina también. Les mandamos un abrazo gigante y este tipo de actividades es lo que buscamos hacer en Lleve, de juntar a la tribu en Latinoamérica. Gracias al Centro Cultural Celia Hoffman también por sumarse y hacer esto en colaboración. Y nos vemos la semana que viene. El lunes que viene nos vemos todos de vuelta, ¿sí?
Chao, chao.